Bueno, estimados y estimadas, esta es la clase que corresponde a flor y inflorescencia. Esta es una clase recuperativa. Va a estar todo comprimido. Vamos a ver la flor y la inflorescencia de forma conjunta. Bueno, el objetivo de esta clase es que ustedes tengan nociones y que puedan identificar cada una de las partes que componen la flor, que conozcan las morfologías florales y además de cómo se disponen estas flores a lo largo del tallo en un sistema llamado inflorescencia o simplemente flores solitarias cuando están solas, valga la redundancia. Bueno, las plantas vasculares, recordemos que son varias, corresponden al grupo de las traqueófitas, donde están incluidos los helechos, la gimnosperma y las angiospermas. Las gimnospermas son las plantas que tienen semillas, pero no tienen flores, y las gimnospermas son las que tienen flores, semillas, y son obviamente traqueófitas también, y son las más derivadas del grupo, es decir, las que aparecieron al último de la evolución, y que corresponden actualmente al grupo más diverso. Cerca de 350.000 especies de plantas tienen flores y representan cerca del 90% de la diversidad de plantas terrestres del mundo. Por lo tanto, que estas plantas tengan flores y que tengan esta alta diversidad da cuenta también del éxito reproductivo que han tenido esta especie, justamente a partir más o menos de hace 140 o 150 millones de años atrás. A pesar de que esta fecha no hay un consenso total entre los científicos, porque obviamente es algo muy difícil de datar. Este es más o menos el periodo durante el cual aparecieron este grupo de plantas. Y se puede ver que tuvieron una gran y rápida diversificación, producto de que pudieron explotar muchos nichos ecológicos diferentes que no habían explotado la otra especie. Bueno, la flor, como sabemos, es un tipo de hoja que está profundamente modificada y que corresponde a la estructura reproductiva de las plantas con flores. Recordar que existen otros tipos de hojas, como por ejemplo el embriófilo, que se encuentra dentro de la semilla y tiene un origen embrionario. Tenemos los nomófilos, que son la hoja especializada en realizar fotosíntesis y el intercambio gaseoso, que son las típicas hojas verdes de las plantas. Los exófilos, que es una hoja modificada, también llamada bráctea, y que protege a la flor o inflorescencia. Y finalmente tenemos los antófilos, que son estas hojas profundamente modificadas y forman parte de la flor. Estos antófilos tienen cierta disposición sobre el tallo, pueden estar dispuestos en forma de espiral, como ocurre en las plantas que son más basales, como por ejemplo en este caso tenemos el canelo, están dispuestas en forma de espiral, como se puede ver. Y por otro lado tenemos que estos antófilos pueden estar dispuestos en verticilos. Este es un verticilo, recordad que es una forma en que se disponen las hojas sobre el tallo. Acá tenemos un tallo y cada una de estas estructuras son verticilos, que es la unión de la hoja en el mismo nivel. Varias hojas se insertan en el tallo al mismo nivel. Y pasa exactamente lo mismo con las flores. Son diferentes verticilos, piezas florales que se van insertando al mismo nivel. Mientras más abajo en la flor es menos especializada ese antófilo, y mientras más al ápice de la flor es mucho más especializado y ya no se puede reconocer como una hoja en comparación a los verticilos que están más hacia abajo, como los pétalos y los sépalos, que sí tienen como cierta forma de hoja. Acá podemos ver una flor. Esta es una flor de tipo hermafrodita. Hermafrodita quiere decir que tiene reunido en la misma flor las partes masculina y femenina, y se pueden ver los distintos verticilos. Tenemos el pedúnculo, que corresponde al tallo de la flor, o pedículo también. Más abajo tenemos el primer verticilo, que corresponde al cáliz, que es una especie de copa, como se puede ver acá en la foto, que tiene una forma de copa y está formado por los sépalos. Estos son los sépalos. Cada una de esas piezas, como parecida a hojas verdes, son los sépalos. Y más arriba tenemos esta otra estructura que está formada por los pétalos, que se llama corola. Y son estas, siempre tienen generalmente tienen estas formas, son bastante grandes en general, y son muy llamativos porque tienen esta coloración. Tienen como principalmente la función de atraer a los polinizadores. Esto es como un cartel de luces que atrae a la abeja, a la avispa, etc. Y tenemos, por otro lado, todo esto vendría siendo la estructura no reproductiva de la flor y se denomina perianto.
que es el conjunto de los pétalos y los sépalos. Todo eso es el perianto. Y por otro lado tenemos los órganos reproductivos propiamente tal, donde se producen el polen o los óvulos. En el caso de la estructura reproductiva masculina, se denomina androceo, que está formada por el grupo de estambres. Esto es un estambre. Acá podemos ver que está sujetado por una especie de tallito delgado que se llama filamento, y en el ápice está la antera, que es el saco donde se forman el polen. El polen vendría siendo el gametofito masculino. Y por otro lado tenemos el carpelo, que es la estructura en el centro en forma de botella, que se denomina gineceo. El conjunto de carpelos es gineceo, puede ser uno o más. Abajo del gineceo, esta parte ovalada corresponde al ovario, y adentro tiene una cámara, una especie de cámara, donde están insertos los primordios seminales, que son los óvulos, que en algún momento van a producir la semilla. Y bueno, un poco más arriba tenemos el estilo, y en el ápice tenemos el estigma. El estigma es la parte especializada de la flor que está encargada de interaccionar con el polen. El polen viaja desde la antera hasta el estigma a través del proceso de polinización, y cuando aquí en el estigma hay un reconocimiento por parte de ciertas proteínas, cuando digamos el polen es admitido por estas proteínas, se forma el tubo polínico llegando hasta los primordios seminales y fecundando los óvulos y formando las semillas. Cuando se produce la fecundación, finalmente este carpelo se engrosa y forma el fruto. Cuando nosotros nos comemos una uva, nos estamos comiendo un ovario engrosado, es decir, un carpelo engrosado. Y por otro lado tenemos el perigonio. Recordad que aquí teníamos los pétalos y los sépalos. En el perigonio vendría siendo un perianto, pero formado por tépalos. Los tépalos son finalmente, corresponden a los pétalos y sépalos, que son indiferenciados. Si uno ve a simple vista, oye, esto no tiene pétalos o sépalos, son puros pétalos, en realidad son pétalos y sépalos, pero que están modificados de tal forma que se vuelven como indiferenciables. Y acá podemos ver una ñañuca amarilla, Zephyrantes bagnoldi, antes conocida como Rhodophylla bagnoldi, ahora es Zephyrantes. Ella es una planta típica del desierto. Las ñañucas tienen un perigonio muy llamativo. Las flores también se pueden clasificar según su tipo de simetría. Cuando tenemos varios planos de simetría, estamos hablando de una flor actinomorfa o radial, de simetría radial, y tenemos más de un plano de simetría. Actino significa estrella y morfo significa forma, por lo tanto estas flores tienen generalmente esta forma de estrellita. Tenemos flores que son zigomorfas, es decir, tienen simetría bilateral, tiene solo un plano de simetría. Si nos ponen un espejo acá, vamos a encontrar lo mismo para allá y lo mismo para el otro lado. Y eso es una morfología que son típicamente en las orquídeas. Esta es Florea isoy, una orquídea endémica de Chile en peligro crítico de extinción, regalona de la tala. Y tenemos simetría, o sea, tenemos asimétricas cuando no hay plano de simetría. Esto ocurre, por ejemplo, en cana índica, en muchas especies de plantas que son más bien tropicales. Ocurre. Podemos poner distintos planos de simetría y van a ser siempre asimétricas estas flores. Y tenemos que las monocotiledonias y las dicotiledonias se pueden distinguir fácilmente, porque las monocotiledonias, el perianto está formado, o perigonio en este caso, está formado por verticilos múltiplos de 3, es decir, son flores siempre trímeras. Aquí podemos 3, 3, 3, aquí 3 también al centro. En caso de esta de la garra león, también tiene 3 tépalos. El copihue, también monocotiledonia, 3 tépalos en forma de tubo o de trompeta. Aquí una Arcelomeria andina, también 3 tépalos. Una Miercia cornuta y un Leucocorine vitata. Aquí se puede ver que son flores totalmente trímeras, a pesar de que hay distintas morfologías, siempre permanece ese carácter distintivo que son flores trímeras. Eso es típico de monocotiledonia. En comparación a la dicotiledonia, son el perianto está formado por verticilos múltiplos de 4 o de 5, es decir, son flores tetrámeras o son pentámeras. Si nosotros vamos caminando por el cerro y vemos una flor que tiene 4 pétalos, eso es una dicotiledonia. Y acá podemos ver Oenotera caulis, tiene 4 pétalos bastante grandes. Esto es Esquizopetalon maritimum, si no me equivoco. También tiene 4 pétalos. Eucriphia cordifolia, 4 pétalos libres. En el caso de otras
dicotiledonia pentámera, acá. Tenemos Jaborusa laciniata, 5 pétalos unidos. En el caso de Tropidolum azurion, 5 pétalos libres. Quillaja saponaria, 5 pétalos. Y también tenemos una loa tricolor. Todas son pentámeras y en este caso son tetrámeras, múltiplos de 4 y 5 respectivamente. Además, podemos encontrar que estos verticilos pueden estar o presentar un cierto grado de unión. Cuando los pétalos están separados se denomina dialipétala, y cuando los sépalos están separados se denomina dialisépala. Por lo tanto, vamos a tener un cáliz formado por sépalos separados, eso es dialipétalo, o una corola formada por pétalos separados. Y cuando estos están unidos se denomina gamo. Gamo sépala cuando el cáliz está formado por sépalos unidos, o gamo pétala cuando la corola está formada por pétalos unidos. Acá podemos ver que toda esta estructura está soldada, verticilos soldados. Además, las podemos clasificar las flores según la posición del ovario sobre el receptáculo. El receptáculo sería esta parte de color celeste o media verdosa. Esto vendría siendo el carpelo, y abajo vendría siendo esto en rojo abajo, es el ovario. Cuando este ovario está sobre el receptáculo se llama ovario súpero y la flor es de tipo hipógina. Cuando este ovario está incluido, aquí hay 2 grados de unión, un poco más, o sea, no tan abajo, y este es muy, muy abajo, pero siempre está en el receptáculo rodeando al carpelo. Esto se denomina semi-ínfero y la flor es de tipo perígina. Y cuando el ovario está incluido dentro del receptáculo y este además forma una copa, se denomina ovario ínfero y la flor es de tipo epígina. Este receptáculo modificado con estos pétalos y la antera se denomina hipanto o hipante y es típico de especies como por ejemplo la rosa o también las cactáceas. Acá tenemos un corte de una flor de cactácea, esto es Eriophysae coimacensis. Abajo podemos ver el ovario con los primordios seminales, el estilo con el estigma y este hipantio. Acá se puede ver que está engrosado y salen los tépalos a todos lados, formando un tubo. Y también se pueden clasificar según la presencia o ausencia de ciertos verticilos florales. Cuando esta flor no tiene perianto, es una flor aclamidia. Eso es típico de muchas especies como de Funcaceae, de Cyperaceae y plantas polinizadas por el viento. Y tenemos monoclamidia cuando hay ausencia de pétalo, y monoclamidia, homoclamidia cuando estamos hablando de una planta que tiene perigonio, es decir, está formado por tépalos. Acá los pétalos y los sépalos son iguales o indiferenciables. Y tenemos heteroclamidia cuando son las típicas flores, cuando podemos ver que son pétalos y sépalos que son totalmente diferentes. También según la unión de los carpelos. Por un lado tenemos carpelos, o sea, flores con apocárpica o sin cárpica. Apocárpicos cuando los carpelos están en el receptáculo y no están unidos. Por ejemplo, tenemos flores que pueden tener un solo carpelo o 2 o 3 carpelos, pero en este caso son apocárpicos porque estos carpelos no están unidos. En este caso tenemos un carpelo, este es un ovario apocárpico monocarpelar, porque tiene un carpelo y no está unido a nada. Y esto de acá es un corte que vendría siendo un lóculo. Esto es un lóculo. Y este es un ovario apocárpico, porque están unidos, tricarpelar, porque son 3 carpelos, y es trilocular, porque hay 3 lóculos. O sea, ahí están los 3 lóculos de cada carpelo. Y por otro lado tenemos los sincárpicos cuando existe cierto grado de fusión de los carpelos. Tenemos en este caso un ovario sincárpico, tricarpelar, trilocular. Hay 3 lóculos con carpelo, o sea, y con los estilos libres. Acá tenemos los estilos libres. Está unido solamente la base. Y por otro lado tenemos un carpelo, o sea, son 3 carpelos, pero que están completamente fusionados. Acá se puede ver. Pero, sin embargo, tiene 3 lóculos. Es decir, es un ovario sincárpico, tricarpelar porque hay 3 carpelos, trilocular porque tiene 3 lóculos, y el estilo también está fusionado.
Y en este caso, el último vendría siendo un ovario sincárpico, porque están unidos tres carpelos en este caso, por lo tanto es tricarpelar y unilocular. Estos carpelos se unieron de tal forma y estos tabiques que existían acá desaparecieron y formaron un solo lóculo. Por lo tanto, es unilocular. Y los estigmas también tienen diferentes morfologías. Hay estigmas que son indiferenciados, truncado cuando está como cortado, filiforme cuando tiene forma de filamento, en cabezuelo esférico o también llamado capitado cuando tiene forma como de cabeza, engarrotado cuando tiene forma de bate, cónico, discoide, lobado, trilobado o lobulado. Tenemos estilos bífidos cuando están separados en dos o trífidos cuando están separados en tres y así. Plumosos en forma de cepillo, etc. Los estambres también se pueden clasificar según la unión de la antera al filamento. Por ejemplo, al nato, cuando la antera está completamente unida a lo largo del filamento, o basifija cuando el filamento está unido solamente en la base de la antera, dorsifija cuando el filamento está unido en el dorso, versátil cuando tiene esta forma como media rara, y generalmente esta unión es bastante débil el filamento a la antera. Esto ocurre bastante en los pastos, cuando se acerquen al pasto y vean alguna espiga con flor, van a ver quizá alguna de estas anteras y se está moviendo con el viento. Pero más veces se están variando porque esta unión es bastante débil, por eso es versátil. Y la dehiscencia corresponde al proceso de apertura. En este caso, de cómo se abre algo y salen cosas. En este caso, se abre la antera y sale el polvo. En este caso, la dehiscencia, la más típica de muchas anteras, es longitudinal. Simplemente aquí tenemos la antera y se abre esta antera a lo largo y se libera el polen. Transversal cuando hay un corte en el medio y se libera por el medio. Poricida cuando esta antera se forman dos poros en el ápice de la antera, es como una especie de salero. La única forma para que salga el polen de esta antera es que llegue una abeja y genera vibraciones de tal modo que van a empezar a agitar la antera y va a salir disparado el polen. Y valvar cuando existen unas valvas que permiten la liberación del polen. Además, las plantas se pueden clasificar según si son hermafroditas o flores que son unisexuales en un solo sexo, y además por la separación de los distintos sexos dentro o fuera de la planta. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, acá tenemos una flor hermafrodita perfecta, cuando la misma flor tiene estructura reproductiva masculina y femenina, es decir, tiene un carpelo y tiene anteras en la misma planta. Esto ocurre, por ejemplo, en el quillay, aquí se pueden ver las anteras y el carpelo en el centro, en la misma flor. Y por otro lado tenemos cuando tenemos flores unisexuales, es decir, hay flores masculinas y flores femeninas, pero cuando están dentro de la misma planta, esto se denomina monoico. Monoico significa casa y mono significa misma casa. Por eso está señalizado aquí como una casita. El sexo masculino y femenino está dentro de la misma casa o la misma planta. Acá tenemos Avellanita bustillosi. Esta es una flor femenina que siempre están en el ápice de la rama. Aquí se pueden ver los carpelos. Es una flor tricarpelar trilocular y con el estilo libres. Y por otro lado tenemos las flores masculinas y como se puede ver son solamente anteras. Y estas se encuentran siempre en las axilas de la flor, un poco, o sea, de la rama, un poco más abajo de la flor femenina. Y por otro lado tenemos las plantas dioicas, cuando las plantas completas tienen solamente flores masculinas o tienen solamente flores femeninas. Por lo tanto, el sexo masculino y femenino están separados en distintas plantas y por lo tanto tenemos individuos machos o tenemos individuos hembras. Esto ocurre, por ejemplo, en el boldo, Peumus boldus. Existen boldos y boldas. Bueno, esta es una bolda porque tiene carpelo, una flor con carpelo, y acá tenemos un boldo porque tenemos solamente anteras. La corola también tiene morfología diferente. Esto es solamente un pequeño esquema para que sepan ustedes que la corola también puede variar bastante. Tenemos flores tubulares, tenemos flores liguladas. Esto es un tubo pero que tiene una lengua. Eso es típico de las plantas de la familia Asteraceae. Esto es una corola infundibuliforme cuando tiene forma de trompeta, es una corola campanulada cuando tiene forma de campana, cruciforme cuando tiene pétalo en forma de cruz,
Gibosa, giba significa joroba, esta jorobita que se puede ver acá. Urciolada cuando en la base es más ensanchada y en el ápice es más, se adelgaza hacia el ápice. Tenemos corolas papilionadas. Papilión significa mariposa. Por lo tanto, si nosotros vemos estas plantitas con estas flores, vamos a ver como una morfología de mariposa, como si fueran como las alas. Y eso es típico de las fabáceas. Son 5 pétalos dispuestos de esta forma. Se denomina estandarte, y aquí tenemos los pétalos inferiores laterales. Son 5 pétalos unidos. Y tenemos las corolas labiadas, puede ser bilabiada o unilabiada según la cantidad de labios que tenga. Y las corolas aclaveladas, que tienen la base tubular y luego se abren 5 pétalos de forma patente, que es patente significa como abierto. Y tenemos las inflorescencias, que es las estructuras que sostienen o la estructura ramificada o no ramificada que sostienen a las flores dentro de la planta. Tenemos inflorescencia, o sea, las flores solitarias, simplemente una flor única, puede estar en el ápice de la planta o en el ápice de la rama, o también pueden ser flores solitarias axilares cuando están en la axila de una hoja. Y por otro lado tenemos inflorescencia cuando esto es un sistema de flores. Tenemos un extremo del tallo que está modificado o no y tiene múltiples flores. Una inflorescencia no puede ser de una sola flor, sino que siempre son 2 o más. Y las inflorescencias se pueden clasificar como cimosas o racemosas. Las cimosas se caracterizan porque el extremo de la yema floral siempre tiene una flor terminal, y esa flor terminal es la primera en abrirse. Por lo tanto, este es un tallo, tiene un meristema, ese meristema se diferencia, forma una flor terminal. Por lo tanto, cuando ya se diferencian estas células meristemáticas en una flor, ya no es posible que ese tallo siga creciendo, y por lo tanto la ramificación que ocurre acá para que salgan nuevas flores es de forma lateral, porque se ocupan los meristemas laterales en formar esta nueva ramificación. Y tenemos inflorescencia cimosa de tipo simple o sistema de ramificación de tipo compuesta, cimosas compuestas, cuando hay ramificaciones de segundo orden, es decir, a la rama le salen nuevas ramas. Y por otro lado tenemos inflorescencia racemosa. Esto es de crecimiento indefinido porque el ápice el meristema apical de esa inflorescencia nunca le sale una flor terminal, siempre queda permanente un meristema. Por lo tanto, teóricamente esto podría seguir floreciendo continuamente porque siempre podría estar produciendo nuevas flores. Obviamente eso no pasa porque por las temporadas y todo eso, finalmente una planta nunca puede permanecer una inflorescencia siempre floreciente por el tema de las temporadas. Pero teóricamente sí podría porque tiene un meristema apical permanente. Y producen flores durante toda la época de la floración, y por eso podríamos encontrar inflorescencias que tienen frutos, flores recién saliendo, flores abiertas y yemas florales, todas en la misma inflorescencia. En comparación a esta, las cimosas no, siempre tienen una flor terminal que florece primero que el resto. Por lo tanto es un tipo de inflorescencia definida, y eso está definido justamente por esta flor terminal. Acá tenemos una flor de tipo solitaria, puede ser flor solitaria, digo, axilar, cuando salen de la axila, opuesta cuando hay una hoja al otro lado y sale opuesta a la hoja, eh, y terminal cuando en el ápice de la rama se forma la flor. Eso es típico, por ejemplo, de las plantas anuales. Cuando producen la flor, dejan de crecer y mueren, cumplen su ciclo reproductivo. Y acá tenemos una Balbicia peduncularis, que es un arbusto que tiene una flor terminal. Esta rama ya no va a poder formar una nueva flor porque ya se diferenció. Acá podemos ver, de hecho, restos de flores probablemente del año anterior, que florecieron y esa rama murió, y por lo tanto tuvo que salir una rama lateral para producir una nueva flor, y así. Estas plantas tienden a crecer como hacia los lados justamente por este tipo de inflorescencia, o sea, de floración. Y por otro lado tenemos las flores cimosas, que como dijimos son inflorescencias determinadas porque en el ápice se forma una flor.
el meristema se diferencia y forma una flor terminal. Tenemos un monocasio simple, cuando tenemos la flor terminal y bajo esa flor terminal se forma una nueva flor. Eso es simple. Y tenemos monocasio helicoide o monocasio escorpioide, o también llamado cincinio o drepanio, cuando se forma una flor terminal y a esa flor terminal le sale una nueva rama lateral, y a su vez a esa rama lateral le sale una flor y le sale otra flor lateral, y así, formando un zigzag hacia arriba. Y el drepanio es un monocasio, pero a la rama lateral le salen nuevas ramas laterales, pero a un solo lado, no están en ambos sentidos. Es decir, y forman finalmente una especie de escorpión. Acá se puede ver bastante bien. Y acá tenemos una fascia segunda que tiene este tipo de inflorescencia, un monocasio escorpioide, como la cola de un escorpión. Tenemos inflorescencia cimosa, de tipo dicasio. Este es un dicasio, vendría siendo algo igual que el monocasio, pero en vez de tener una ramificación para un solo lado, la tiene en ambos sentidos. Tiene una flor hacia allá y otra acá, de forma opuesta. Una flor típica de tipo dicasio son las bugambilias. En realidad todo esto que vemos acá de color fucsia son brácteas modificadas, que tienen esta coloración bastante particular, y en realidad las flores serían esto. Esto es una flor, esto es una flor, esto es una flor. Finalmente son 3 flores unidas y cada una de las flores tiene una bráctea. Y tenemos un dicasio compuesto, cuando a ese dicasio le salen nuevos dicasios laterales. Y esto es, por ejemplo, tenemos Stellaria nemorum. Acá se puede ver que está la ramificación principal y se ramifica en ambos sentidos, y el centro tiene una flor. Acá se puede ver que hay una pequeñita flor que ya floreció, obviamente, y que ya está como en proceso de senescencia. Se está muriendo justamente porque es la primera flor en florecer. Siempre esa flor principal es la primera en florecer y terminar su ciclo, y salen nuevas ramas laterales que van a seguir floreciendo. Tenemos la inflorescencia cimosa de tipo pleocasio. Esto es típico de los pelargonium. Una rama, o sea, un tallo principal. A ese tallo principal le sale una flor terminal, y en un verticilo se forma aquí un verticilo y le salen nuevas ramas laterales y forman esta nueva ramificación. Eso es un pleocasio. Tenemos el ripidio. El ripidio también una inflorescencia cimosa, muy parecido al cincinio, al monocasio helicoide, pero como se puede ver, están dispuestas en forma de zigzag, pero estos pedúnculos o pedicelos alcanzan todos un mismo nivel. Hay un crecimiento diferencial entre las que están más abajo y las de más arriba, y por lo tanto las de más abajo crecen mucho más, se alargan y quedan más o menos todos al mismo nivel. Eso es un ripidio. Tenemos los glomérulos, este otro tipo de inflorescencia cimosa, y están dispuestas alrededor del tallo en forma de globo, por eso se llama globosa, o sea, glomérulo. Forman como un globito, y esto es típico del género Acacia, por ejemplo. Acacia cavena, el espino, tiene estas flores en forma de glomérulo, inflorescencias glomerulares. Y finalmente tenemos las racemosas. Recordad que las racemosas tienen crecimiento, entre comillas, indeterminado o indefinido, porque el meristema apical siempre permanece siendo como un meristema y no se diferencia en una flor. En el caso del racimo, este se caracteriza porque tenemos el raquis, el tallo principal, y van saliendo flores alternas y con una bráctea siempre de abajo hacia arriba. Esa es la dirección de la antesis, es decir, una floración de tipo acrópeta, de abajo hacia arriba. Acá tenemos la flor del culén. Ahí podemos ver que hay una flor marchita, por lo tanto fue la primera en florecer. La de abajo, ¿se acuerdan que en la inflorescencia de tipo cimosa, la primera en florecer era la de arriba? Por lo tanto, determina el crecimiento, y en este caso no. Las primeras en florecer son las de abajo, por eso está marchita, y se ve que están floreciendo de abajo hacia arriba. Las otras recién son yemas florales. La panícula vendría siendo una inflorescencia de racimos. Este es el racimo, y en este caso es una inflorescencia formada por varios racimos laterales.
Aquí tenemos Clascubia paniculata, el nombre lo dice, una Clascubia que tiene una inflorescencia en forma de panícula. En el caso de la espiga, vendría siendo algo así muy parecido a la inflorescencia racemosa, al racimo, o sea, un racimo, pero estas flores son sésiles. Aquí no hay un pedúnculo, y siempre acompañado de una bráctea, y también la dirección de la antesis es tipo acrópera. Aquí tenemos una espiga, es una típica inflorescencia de las poáceas. Este es un trigo, Criticum aestivum. El corimbo, otro tipo de inflorescencia racemosa. Acá, como se puede ver, generalmente las flores llegan al mismo nivel, pero los pedicelos nacen de forma alterna a diferentes niveles y llegan más o menos al mismo nivel. Y también hay corimbos compuestos cuando el corimbo forma nuevos corimbos. Aquí se puede ver Tristeris corimbosus, también el nombre científico hace alusión al tipo de inflorescencia. Tenemos la umbela. Las umbelas pueden ser planas, pueden ser cóncavas hacia abajo o pueden ser convexas, como en este caso. Pero aquí el rasgo principal es que todos los pedicelos nacen en un verticilo. Es decir, nacen todos al mismo nivel y tienen pedicelos de tamaños diferentes y que llegan más o menos al mismo nivel, o bueno, puede ser cóncavo o convexo. Y también tenemos las umbelas que son compuestas. Cuando a esa umbela le salen nuevas umbelas. Es decir, sale el pedicelo y en vez de salir una flor, salen nuevas ramas y forman nuevas flores. Y esta es una inflorescencia típica de las antiguamente llamadas umbelíferas, que actualmente se llaman apiáceas, la familia del apio, de la zanahoria, etc. Y tenemos los espádices. El espádice es muy parecido a esto, que es la espiga, pero este raquis o eje principal está engrosado. Acá se puede ver que está engrosado, y además a este espádice le sale una bráctea, generalmente. Una bráctea que generalmente cubre a toda la inflorescencia. Esto es típico de las calas. Esto es las flores, y esto no es un pétalo, es una bráctea. Generalmente este tipo de flores son apétalas, y generalmente unisexuales. Si no me equivoco, acá están las femenina o masculina, y la abajo la femenina o la masculina. No recuerdo, pero están separados los sexos. Están masculino y femenino, o masculino y femenino, pero siempre separados, uno de otro. Y por otro lado tenemos los capítulos, que son inflorescencia bastante especiales, son típicos de las plantas de la familia Asterácea. Esta es una Asterácea, o también antiguamente llamada flores compuestas, porque en realidad esto no es una flor, sino que es una inflorescencia, una flor compuesta de muchas flores. Y acá la gracia del capítulo es que el receptáculo se engrosa en forma de disco, formando un disco, y las flores son sésiles, no tienen pedúnculo, ni pedicelo, ni nada, y están unidas directamente sobre esta superficie. Este receptáculo puede ser cóncavo, convexo o plano también. Y existen flores especializadas muchas veces, que son flores que tienen esta lígula, está como lengua, o pueden haber flores que son tubulares, o flores radiales que se encuentran generalmente siempre en el centro. Eh, Además, esta inflorescencia, este receptáculo, está rodeado por una serie de brácteas que se llaman, bueno, estas brácteas forman lo que se llama el involucro. Esto es un involucro, es un conjunto de brácteas, y ese involucro puede ser bastante distintivo muchas veces. En el caso del género Senecio, es un involucro que está formado por solamente una fila de brácteas. Y abajo podemos encontrar otro grupo de brácteas que se llaman, que forman el calículo, que son como un cáliz de brácteas de un involucro, algo así. Tenemos inflorescencia de tipo racemosa, en este caso sería el lamento, que es una espiga, pero esta es péndula que cuelga, eh, y generalmente son plantas que son polinizadas por el viento. Esto es típico de las plantas de la familia Amamelidaceae, las salicáceas, fagáceas. Son plantas que son polinizadas por el viento, tienen flores que son muy pequeñas, generalmente son apétalas. Tenemos el cicono. Este también es una tipo de flor, que vendría siendo el receptáculo, que está profundamente modificado, formando una especie de copa,
y las flores quedaron envueltas dentro de este receptáculo. Aquí tenemos flores femeninas y tenemos flores masculinas. Esto es típico del género Ficus. Esto es un higo. Finalmente lo que nosotros nos comemos como higo en realidad es el gran receptáculo con las flores adentro. Y los frutos vendrían siendo estas pequeñas pepitas que podemos ver acá, que son aquenios. Esos son los frutos realmente, lo que nos comemos en inflorescencia con frutos adentro. Eh, y bueno, ¿cómo se poliniza todo esto? Generalmente viene una abeja pequeña, una avispa, eh, que coevolucionó con este tipo de planta, ingresa por este opérculo, este vellito, pasa a llevar las flores masculinas, se lleva el polen, pasando por las flores femeninas, y por lo tanto generando la fecundación. Esta ingresa obviamente buscando alguna recompensa, néctar, cosas de ese tipo. Y tenemos el ciatio, que es una inflorescencia típica de las plantas de la familia eh, Euphorbiaceae, especialmente del género Euphorbia. Acá se puede ver una especie de receptáculo donde tenemos distintas flores que tienen solamente estambres. Tenemos nectarios, eso que se puede ver ahí tan brillante, eso es néctar que sale de acá de los nectarios. Y tenemos en el centro una flor masculina, o sea, femenina, que tiene un ovario acá y bueno, el estigma. Generalmente son tricarpelares. Y bueno, esto como también existen síndromes de polinización. Finalmente, los síndromes de polinización son, a partir de interacciones, se pueden ir generando ciertas morfologías bastante particulares justamente por la selección que generan los polinizadores sobre la flor. Y al revés, que se genera finalmente un proceso coevolutivo en que se van determinando ciertas estructuras bastante particulares. En los síndromes de polinización nosotros podemos ver una flor y debido a sus características morfológicas, ya sea forma, color, aroma, antesis, es decir, cuando ocurre el proceso de apertura floral, la posición dentro de la planta y la época de floración, nosotros podemos determinar más o menos qué animal es lo que poliniza a esta especie. Si nosotros, por ejemplo, vamos, no sé, al cerro y vemos flores que son tubulares de color rojo y que producen mucho néctar, probablemente esa planta coevolucionó con picaflor. Por eso tiene esa morfología. Se van seleccionando mutuamente y en el caso de los picaflores tienen un pico bastante largo que que permite el ingreso a la flor y la captura del polen, o sea, del néctar, en la base de la. Tenemos la quiropterofilia, que es la polinización por quiróptero, en este caso murciélago. Son flores que se caracterizan porque la antesis es nocturna, se abren durante la noche. Generalmente son plantas con flores muy aromáticas y con mucho polen. Todo esto es polen. Acá se puede ver que está empapado en polen estas plantas. Generalmente están dispuestas en lugares bien altos o péndulas. Esto permite el fácil ingreso del murciélago hacia las flores. Son plantas que generalmente no tienen colores muy llamativos, son de colores generalmente blancos, blanquecinos. Y como dije, se abren durante la noche. Acá hay un caso bastante interesante de quiropterofilia. Esto es un cactus que se llama Epostoa frutescens, y este es el Anura geoffroy, que es un murciélago, y se descubrió de que este cactus tenía quiropterofilia y tenía una estructura bastante particular. Esto es un cefalio, que es el cactus, el tallo mismo, tenía estos pelos. Y se dieron cuenta de que justamente las flores que tenían estos pelos tenían mayor éxito reproductivo que los tallos que no tenían pelo. Y aquí hicieron un experimento en que tomaban la flor eh, y, y, y medían el éxito reproductivo de la flor y cortaban la flor también y la colocaban en un sitio del tallo del cactus que no tenía el cefalio y veían el éxito reproductivo y se dieron cuenta de que las flores que tenían el cefalio tenían mayor éxito reproductivo que las que no tenían el cefalio, y es justamente porque los murciélagos emiten esta onda y cuando las ondas llegan a la flor, estas rebotan y
rebotan, y por lo tanto, y en el caso del cefalio, el cefalio funciona como una especie de amortiguador o que absorbe esta onda y por lo tanto no se refleja. Y por lo tanto es como una especie se genera mucho contraste entre la flor y la zona con cefalio y finalmente lo que se refleja más que nada es la onda desde las flores y por lo tanto ¿cómo se llama? El murciélago puede llegar a saber dónde están efectivamente las flores y por lo tanto es como una especie de cartel. Aquí estoy. Acá se puede ver que hicieron estas mismas mediciones de ultrasonido en el tallo y aquí no hay diferencia o hay muy poca diferencia y por lo tanto toda la onda rebota. En comparación a estas de acá, que finalmente este pelito que se ve hace que no rebote la onda y por lo tanto que esta flor como que contraste con su entorno. Bueno, aquí esto no es quiropterofilia, no recuerdo cómo se llama este fenómeno, pero existen miofilias, ¿sí? Cuando existen moscas que entran a flores que tienen este olor como a podrido. Justamente llega una mosca atraída por este olor a descomposición, entra por el tubo de la flor y llega y pasa a polinizar esta estructura reproductiva masculina femenina, en este caso, y masculina, justamente atraído por este olor, pero finalmente no hay una recompensa. Y estos pelitos que se pueden ver acá permiten de que fácilmente entre una mosca, pero sea mucho más difícil de salir, porque por eso tiene esta como disposición hacia abajo. Y eso estas son plantas, no son carnívoras, simplemente son plantas polinizadas por moscas. Las psicofilias son plantas que son polinizadas principalmente por abejas, o sea, por mariposas. Y son siempre flores tubulares. Recordar que las mariposas tienen una proboscis y una espiritrompa que es bastante larga y que les permite ingresar hacia las flores y obtener la recompensa de néctar principalmente. La fanelofilia es el síndrome de polinización por polillas, claro, y también estas polillas tienen una probóscide bastante larga. Estas son plantas que también generan mucho olor. Eh, Generalmente se abren durante la noche y son blancas, de color blanquecino. Además tienen un tubo bastante largo en la punta de este espolón que se llama, de esta orquídea, se genera el néctar. De hecho, esta orquídea es conocida como la orquídea de Darwin, porque Darwin cuando estuvo en Madagascar y vio esta orquídea, dijo, probablemente hay un insecto que tiene la probóscide tan larga que pueda llegar a ingresar su probóscide para poder alcanzar el polen, o sea, el néctar. Y Darwin nunca vio la polilla, pero sí se lo imaginó justamente porque tiene esta morfología bastante particular y después, 40 años después, encontraron la polilla justamente que, que polinizaba a esta orquídea tan particular. La psicofilia es la polinización por estos escarabajos. Realmente los escarabajos tienen como un aparato bucal bastante reducido, por lo tanto, estas flores tienen la recompensa floral mucho más superficial. La melitofilia es la polinización mediante abejas. Realmente son flores que tienen flores tubulares, producen mucho polen eh, y se abren durante el día. Acá podemos ver de que las plantas que son polinizadas por abejas, si uno las alumbra con luz ultravioleta, vamos a ver de que tienen reflejan esta luz y se pueden ver estos lígulas, en este caso, que tienen unas pequeñas líneas o guías que finalmente permiten a la abeja encontrar la recompensa floral. También existe la polinización por engaño. Esto es típico de la orquídea. Por ejemplo, hay orquídeas que tienen forma de abeja. Aquí se puede ver una orquídea que si uno la mira de frente va a ver como las alas, el tórax y las patas colgando y pareciera ser una abeja.
Y esta orquídea no tienen recompensa floral, no tienen néctar, y lo que liberan son feromonas que imitan a las feromonas de las hembras de la abeja. Por lo tanto, el macho viene y se va atraído por esta sustancia y finalmente termina copulando, pero con esta abeja y llevándose el polen de una flor a otra, pensando, entre comillas, pensando este polinizador que es una hembra de abeja. Por lo tanto, la estrategia aquí es la decepción alimenticia porque no hay una recompensa floral y decepción sexual porque no se pudo llevar a cabo la copia. Y la anemofilia, esto es típico de las plantas, de la monocotyledóneas o la gimnosperma, que producen una gran cantidad de polen que es liberado y llevado por el viento desde una flor masculina a una femenina. Aquí hay una gran cantidad de polen que se libera para que exista la probabilidad de que llegue ese polen a una flor femenina. Acá podemos ver el polen del género Pinus, que tiene, aquí está la célula, vendría siendo donde está la información genética, y tenemos estas otras dos células que forman estas como cámaras de aire y eso les permite volar a mayor distancia. La ornitofilia es la polinización por aves, particularmente por picaflores generalmente, y también son flores tubulares que en la base tienen una gran cantidad de néctar y generalmente son de colores llamativos, muy rojos generalmente. Eso permite el contraste con la vegetación, que es de color generalmente verde. El rojo es un color que contrasta mucho con la vegetación. Y siempre tienen esta forma tubular, como podemos ver en este ejemplo, estas flores tienen una morfología tan especial que calzan perfectamente con su polinizador. Acá están los estambres y abajo están los estigmas, generalmente los estigmas están en el fondo. Acá podemos ver el caso de una cactácea, como la habíamos visto recién, el ovario, y acá abajo esto vendría siendo un nectario. Se produce se caracterizan estas filas porque tienen grandes nectarios y producen generalmente mucho néctar, como recompensa floral para los, ¿cómo se llama? Los picaflores. Y podemos ver de que en muchas especies, esto no solamente con el caso de la ornitofilia, es que diferentes linajes de plantas que no están relacionadas directamente, debido a que son polinizadas por un grupo tan particular de animales, estas van a tener una morfología muy similar. Por ejemplo, acá podemos ver Mitraria coccinea, una Auricia coccinea, una Salvia, y todas pertenecen a grupos que son totalmente diferentes, pero tienen una morfología muy parecida. Por ejemplo, aquí tenemos un quintral, Trixteris corimbosus, y esto es un Embotrium coccineum, y este es un árbol, este es un arbusto, y son de familias totalmente diferentes, y tienen esta morfología muy parecida, justamente porque aquí el que va a seleccionar es el polinizador. En este caso, ¿se acuerdan de las anteras poricidas? Que existen estas anteras que la forma en que se libera el polen es por el ápice. Aquí está una abeja generando vibraciones con sus músculos de vuelo, producen vibraciones de más de 300 Hz, y esa vibración permite de que el polen sea liberado de forma explosiva y finalmente la abeja queda empapada con este polen. Acá podemos ver la morfología de la antera. Es hueca totalmente y la dehiscencia es a partir por esto. Eso. Vamos a dejar de grabar.